Hola a todos, en este video vamos a ver cómo fue el proceso de creación de un generador de corriente alterna rectificado con un puente Dios para obtener corriente directa. Vamos a estar viendo cuál es el principio electromagnético que permite que este aparato funcione como un generador de corriente. El principio electromagnético que rige a este generador es la ley de Faraday, la cual nos dice que en un circuito cerrado, como el cual tenemos en esta bobina y este bombillito, si hacemos variar el campo magnético vamos a obtener una tensión. Así que vamos a probarlo. Ahí variamos el campo magnético y tiene dos pulsos, volviendo a tener dos pulsos. ¿Qué podemos hacer para obtener un mayor voltaje? Bueno, podemos aumentar el número de espiras, que sean mayores, cuanto más mejor. Podríamos aumentar el campo magnético de este imán. El detalle es que al ser fijo, este campo no lo podemos variar. Si fuese un electroimán, podríamos variarlo. Y como último punto, podríamos hacer que este cambio sea lo más rápido posible. Si activamos las líneas de campo, podemos ver que estas ya están cortando la bobina. Por lo tanto, si variamos de norte a sur, podemos generar un pulso. Si lo volvemos a hacer, generamos otro. Este es el fenómeno que ocurre con la electricidad que llega a nuestras casas. El pulso está variando 60 veces en un segundo, por eso la frecuencia es de 60 Hz. A esa frecuencia es prácticamente imperceptible que se está encendiendo y apagando la bombilla, por lo cual nosotros lo notamos como que es una luz constante. Sin embargo, nosotros necesitamos un generador de corriente directa, y en este caso tenemos corriente alterna. Así que vamos a utilizar un puente rectificador para obtener corriente directa. Es importante recordar que la corriente en un diodo únicamente puede viajar en una dirección. Si el generador gira al sentido de las manillas del reloj, la corriente viene por arriba, y el único camino que va a encontrar es irse por abajo hacia el positivo del LED y luego devolverse por el negativo hasta encontrar la otra punta de la bobina. Pero ¿qué pasa si el generador gira al contrario? La corriente viene por la espiga de abajo y va a encontrar una única dirección que la lleva de nuevo hacia el positivo del LED, y de nuevo la corriente se va a devolver por la espiga negativa. Con lo cual, sin importar de dónde venga la corriente, al final en el diodo siempre va a llegar en una sola dirección. El diseño de este generador nace a partir del diseño original del canal de ThinkStation, en el cual se presenta un generador basado en un sistema de discos, en el cual se tienen los imanes que van variando el campo magnético cuando se accionan por medio de este generador. Tiene un rectificador por Dios, el cual nos permite obtener una salida de corriente directa, la cual sirve para alimentar motores o LEDs. Se probaron los diseños originales que se tenían en ese generador, pero se realizaron algunas pruebas ya que no teníamos los materiales necesarios, así que se reduce el sistema a lo mínimo posible y se modifican varias de las partes para lograr obtener un sistema el cual se adapta a los materiales que teníamos, por lo cual se tuvo que realizar un rediseño de cada una de las piezas, como por ejemplo en el rotor, las bases, el eje y además el estator. El rotor fue uno de los que más cambió, ya que se utilizaron imanes de mayor tamaño, con lo cual se tuvo que reducir el número de estos imanes y aumentar el tamaño de los discos para que lograran entrar. Estos imanes, como pueden ver, están de norte a sur, para lograr obtener esa variación de flujo magnético que se menciona en Faraday. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que estos imanes son muy potentes y pueden llegar a chocar, tal como me sucedió a mí cuando estuve armando uno de los rotores. Un pequeño ejemplo de la muestra de estos imanes es lo que cuesta soltar uno solo cuando están en luz. Con el rotor listo, solamente hay que definir cuántas van a ser las vueltas que vamos a ingresar en cada una de las bobinas. Para este caso, se hacen unas pequeñas pruebas y se decide que se va a utilizar 200 vueltas por cada bobina, conectadas de forma en serie, lo cual nos permite aumentar el voltaje en la salida. ¿Cómo se conecta esto en serie? Se conecta utilizando la salida de una bobina con la entrada de la otra, lo cual nos va a permitir obtener al punto final dos puntas, las cuales van a ser conectadas a un puente rectificador, y del otro lado del puente se van a conectar las terminales para obtener la corriente directa. En este puente además es necesario utilizar un capacitor, el cual nos va a permitir obtener un riesgo mucho más constante de la tensión obtenida. Con el sistema completo, solo falta realizar unas pequeñas pruebas y de manera manual logramos obtener un voltaje de hasta 6 voltios. Además, podemos ver el efecto que está realizando el capacitor, ya que al no estar en una carga, el capacitor va a actuar como si fuese una batería y se va descargando gradualmente.
Además, para que sea mucho más fácil el manejo de se le diseña una palanca para que se utilice de manera manual y se le agrega el pin con el cual puede ser utilizado en un taladro tal como en la prueba del laboratorio.